pero quiero escuchar lo que tiene que decir el senador Rementería, a quien le doy la bienvenida esta mañana. Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio, por supuesto. ¿Cuál es la apreciación de los legisladores y particularmente de ustedes como oposición respecto al tema del Fonden, que se revive cada que enfrentamos un desastre natural, un temblor, terremoto, una inundación o los lamentables eventos como los que estamos viendo en Tula, en el estado de Hidalgo, en Ecatepec, en el estado de México? Mira, a mí me parece que corresponde más bien a una acción precipitada por parte del gobierno queriendo tomar recursos de distintos lugares, y es así como disponen para anular o extinguir 109 fideicomisos, entre ellos el del Fonden, que fue pues ya hace algunos meses precisamente en la sede del Senado de Jicotencal, sin tener lista la forma para poder sustituirlo. Se dijo en aquella ocasión que lo que se haría es simplemente desde Hacienda poder tomar estos recursos y operar las posibles contingencias o las ayudas para, pues, digamos que paliar los efectos sobre todo en el caso de desastres naturales, y bueno, en estos casos pues ahora se han quedado sin dinero, porque aunque el fondo existiera y el dinero se hubiera trasladado a Hacienda, Enrique, déjame decirte a ti y a la Victoria que la Secretaría de Hacienda no tiene la posibilidad de simplemente dispersar el dinero así sin ton ni son. Permíteme, por ejemplo, el Fonden era como el vehículo, digámoslo así, para poder llevar el recurso, que por supuesto estaba en un fideicomiso, y entonces poderlo activar cuando las emergencias lo ameritaban. ¿Y quién manejaba el Fonden? Principalmente a nivel federal, o más bien únicamente a nivel federal, era la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación y por supuesto la Unidad Nacional de Protección Civil, y entre los tres digamos que se normaba el uso. Entonces este asunto de que por la corrupción, que fue el argumento que ha usado el presidente de manera reiterada, se tenía que quitar, se tenía que desaparecer porque se estaba manejando mal, pues si eso hubiera sido cierto, lo que tendría que hacerse es corregir aquellas partes en donde se podría haber estado manejando mal, y ahora con sus nuevos funcionarios, que por cierto él dice que son 90% honestos y 10% capaces, bueno, pues podrían haber manejado de una manera honesta el Fonden, y sobre todo, lo importante, la población tendría la posibilidad de tener un fondo en donde, bueno, ante los desastres se les puede atender de manera inmediata. Pero mira, ni en Veracruz, ni en Jalisco, en el Pacífico, en el otro huracán, ni tampoco, pues ahora en la tragedia, bueno, el terremoto, ni tampoco lo que está pasando en Los Cabos, ni en lo de Tula, bueno, pues se ha podido activar de manera inmediata el apoyo como lo preveía el Fonden para poder apoyar a los damnificados de estas desgracias, pues porque no existen y porque la Secretaría de Hacienda no tiene las reglas para poderlo hacer. Entonces, por más que diga el presidente hoy es que ahora la buena noticia es que el fondo no tiene límite, pues no es así, porque al final lo que no hay es, digamos que la forma para poderlo aplicar, y entonces las consecuencias de estas malas decisiones, de esta falta de planeación, la está pagando la población, como sucedió lo del Seguro Popular. Lo desaparecieron porque era, según ellos, funcionaba mal. Crearon el INSABI y tampoco funciona. Es la fecha que no tenemos ni siquiera las reglas de operación. Bueno, pues lo mismo está pasando con el Fonden. Me parece que aunque se tengan buenas intenciones, vamos a suponer que haya buenas intenciones en el gobierno, se tiene que instrumentar de manera adecuada para que estas buenas intenciones se traduzcan en beneficio para la población, porque si no lo que se hacen es pues más que ayudar, perjudicar, como es el caso específico del Fonden. Senador, ¿ha habido algún acercamiento de los partidos de oposición entre ustedes, las autoridades de la Secretaría de Gobernación, que ahora ha cambiado de titular, para conversar justamente sobre este tema? Porque una de las grandes bondades del Fonden era la inmediatez de la entrega de recursos para damnificados, para personas, ciudadanos afectados, que de inmediato requieren
pues el apoyo natural del gobierno de la República. Y esto es lo que más se ha criticado, más allá de los dimes y diretes y de las declaraciones, porque sí coincido con usted, el tema de poner como pretexto que todo estaba corrompido y que bajo esa premisa esto debe desaparecer. Me parece que los hechos demuestran al menos una falta de sensibilidad para una atención inmediata a quien lo necesita, y lo estamos viendo ahorita en Tula, Hidalgo, lo estamos viendo en Ecatepec, probablemente lo veamos en Cabo San Lucas con el paso de Olaf, que afortunadamente no impactó de una forma más drástica, se está alejando hacia las costas del Pacífico, pero cuando vivimos en un escenario en el que los factores naturales son presentes y siempre provocan tragedias, un país con alta sismicidad, lo acabamos de ver en días recientes con el epicentro del último temblor que fue fuerte allá en Acapulco, es decir, siempre va a existir esa causal y la respuesta del gobierno tendría que ser mucho más eficaz, me imagino, ¿no? Sí, claro, a ver, te contesto lo primero. No ha habido el acercamiento con la Secretaría de Gobernación. Desconozco si lo haya habido con los gobiernos locales, porque, bueno, evidentemente no estamos en ese ámbito nosotros, pero me parece que lo dices muy bien. El Fonden, una de las características que tenía, que era la que más servía, yo creo, era precisamente el poder atacar de inmediata, pues de forma inmediata la situación y ayudar a los damnificados que en ese momento necesitan pues que les ayuden a sacar agua de sus casas, que necesitan medicinas, que necesitan alimentos, lo básico. Y entonces el Fonden, digamos, permite a la estación disparar los recursos de forma inmediata, y luego tenían protocolo que seguir para poderlo justificar y para poder, digamos, que comprobar ese gasto. Esto que dice el presidente, que era una caja chica y que se llevaban todo, bueno, pues había que resolverlo, pero no había que extinguirlo, porque hoy lo cierto, la verdad es así, por más que digan que no, esa es la verdad, no hay un instrumento que permita, digamos, detonar, llevar los apoyos de forma inmediata a la población que lo requiere, incluso para láminas, para las techumbres de las casas, en fin, para la red de puentes, que se quedan pequeñas poblaciones incomunicadas y que no tienen manera de ser atendidas, ni de llevar a sus enfermos a los hospitales si los hubiera. Entonces, hay infinidad de casos. Yo soy de Veracruz, y en Veracruz es el estado con más alta siniestralidad por fenómenos naturales. Y bueno, evidentemente el Fonden cumplía una labor importante de ayuda inmediata. Hoy esa se ha perdido, hoy no existe. ¿Y quién paga las consecuencias? Pues el gobierno. A ver, si le querían cambiar el nombre y lo querían hacer de otra manera, pues bueno, que se haga, pues si es la moda, si les gusta, no les gustaba aquella palabra, que lo hicieran, pero que hubiera un instrumento que pudiera servir, que pudiera atender de manera inmediata, porque las emergencias son eso, cosas que se tienen que resolver de carácter urgente, porque estamos ante una emergencia en algún lugar y donde está de por medio a veces la vida de las personas, ¿no? El regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado de la República podría facilitar en su partido, Acción Nacional, senador, que haya un acercamiento respecto a este tema, porque es importante y pues cada fenómeno, cada percance, cada tragedia nos lo recuerda. Pues sí, mira cuántas hemos tenido apenas en poco más de un mes, ¿no? Los que pasó en Veracruz, luego en la costa de Jalisco, luego, bueno, pues ahora lamentablemente en Los Cabos, el terremoto, en fin, todas estas cosas. No sé si lo de Olga nos vaya a ayudar o no. La verdad de las cosas es que pues yo la veo a ella muy metida en querer tomar el mando, en querer decidir las cosas en la Cámara de Senadores, incluso intervenir en algunos asuntos que no son propios de su función, porque para eso hay una junta de coordinación política en donde se tienen que determinar. Ella, por supuesto, que tiene atribuciones muy importantes, tiene una representación muy significativa, nada más y nada menos que la presidencia de la... Pero no en las otras atribuciones que ha pretendido tomar o interferir en algunos, o intervenir, para decirlo de manera positiva, en algunos asuntos en la Cámara. Entonces, no estoy seguro que vayamos a poder lograr en este tema del Fonden mucho con ella, porque la veo más preocupada por tratar de llevar a cabo la agenda del presidente
olvidándose que hay una coordinación política que se tiene que dar para lograr, sobre todo aquellos cambios que tienen que ver con con reformas a la Constitución y que requieren una mayoría calificada. Así que bueno, yo creo que lo que hay que hacer es voltear a la Secretaría de Gobernación y tratar de generarla. Por cierto, el día 29 de septiembre, si no mal recuerdo es miércoles 29, tendremos la comparecencia precisamente del secretario de Gobernación, y puede ser ese un buen momento para poderle decir que pues lo que se necesita es activar los fondos de ayuda, los fondos de emergencia. La Secretaría de Hacienda, simplemente interna, no lo puede hacer eso. Hay que crear, digamos, como decía yo, los vehículos para poder llevar el recurso, el apoyo a las zonas afectadas del país cuando se necesitan. Senador, agradezco mucho estos minutos. La verdad es que le deseo éxito porque pues creo que el Partido Acción Nacional tendría también que activar algún escenario para ver cómo sí se restablece esta ayuda, esta inmediatez, haya o no Fonden, si le cambian el nombre, si hay otros titulares, si se reasignan recursos. Es decir, la forma podría ser quizá irrelevante con relación al estado de necesidad de los ciudadanos que esperan ayuda en condiciones dramáticas, y sobre todo a esta inmediatez el gobierno está obligado, ya sea un gobierno estatal o el gobierno federal, dada la magnitud de los eventos, a responder de inmediato a las necesidades de la población, más allá de las declaraciones políticas. Sí, Enrique, nosotros buscaremos desde luego el acercamiento y llevar la propuesta. Evidentemente ellos ya notaron pues que urge un mecanismo, como se llame, más allá del nombre de Fonden, que permita el apoyo inmediato ante las desgracias naturales en donde la población requiere la ayuda urgente de su gobierno. Entonces yo creo que eso ya se dieron cuenta, no se necesitan más tragedias para eso, sobre todo a partir de fenómenos naturales, y entonces con ello poder tener la posibilidad de que se decida hacer algo para poder apoyar a la gente. Para empezar, se tiene que destinar un fondo para poderlo tener ahí, que es algo que estaba precisamente en el fideicomiso, en el Fonden, y que pudiéramos tener a partir de ese fondo la posibilidad de rápidamente tomar mano de él para cuando se necesita en cualquier parte de la República Mexicana. Pero si luego... Eso es algo que hay que hacerlo, por supuesto, y que hay que gestionar. Yo lo que esperaría que ellos ya se hayan dado cuenta de que lo que tienen, la forma en la que tienen, no funciona, porque no se ha podido atender a la gente como antes sí se hacía. Con todo y todo se atendía a la gente. Y había problemas administrativos, pues vamos a corregirlos. El PAN está dispuesto a ayudar a corregirlos, a identificar qué son aquellas cosas que se tienen que hacer de una manera diferente en la parte administrativa para evitar la corrupción, para evitar los desvíos de recursos, pero no dejes a la gente sin el apoyo que realmente lo necesita. Ellos no son los culpables en todo caso. Oiga, y luego pues no hay muchas esperanzas, porque pues, si luego no hay medicinas para niños con cáncer, pues menos habrá un fondo para desastres, ¿no? Es lo malo que han tomado todos estos fondos. Cuando se extinguieron los 109 fideicomisos, se dijo que era porque había corrupción. Ellos decían que prácticamente todos, ¿no? Ya no me voy a poner a debatir eso, pero bueno, y que iban a trasladar los fondos a la Secretaría de Hacienda y que desde ahí se iban a desarrollar las actividades. Eso es mentira, Enrique, es mentira, eso no ocurrió, ni siquiera lo pensaban así. Era simplemente el argumento para decir, no te voy a dejar sin el recurso, lo va a tener ahora la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, primero, no es su función, segundo, no tiene los mecanismos legales para poder activar estos apoyos, no solamente del Fonden, sino de muchos otros que tenían ahí, pues que realmente necesitaban haber seguido operando para poder en diferentes actividades apoyar a la población. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el dinero lo tomaron y entonces lo ocuparon seguramente para alguna otra causa, tal vez para darle más fortaleza a los apoyos sociales, en busca del voto también, hay que decirlo, porque también los han ocupado para eso, aunque evidentemente la gente necesita apoyo, pero el gobierno ha utilizado estos apoyos sociales o estos programas sociales para darles un sesgo político que les permita también reforzar su imagen, en lugar de dedicarse a construir oportunidades para la población y que pueda ella mantenerse sola. Pero bueno, dejando eso de lado, ni siquiera lograron hacer que las cosas pudieran sostenerse y que los recursos, me parece a mí, que fueron desviados, digamos que legalmente, entre comillas, hacia los programas sociales,
dejando sin fondos a todas esas actividades contenidas en estos distintos 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden, que ya vimos que sí hace falta, que debe de existir. En resumen, yo no sé si la Secretaría de Hacienda está en condiciones de formar un fondo que sí hace falta, que es urgente que lo tengamos para poder atender pues las necesidades prioritarias de emergencia que requiere la población en el caso de desastres naturales. Senador Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional, agradezco mucho habernos tomado la llamada. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ti, muy buenos días a todo el auditorio, encantado de platicar con ustedes. Muchas gracias.